Bueno, muchachos, en unos minutos vamos a dar inicio a la clase. Esto correcto. Buenos muchachos, vamos a dar de una vez ya inicio a la clase. Vamos comenzando con el tema de hoy día, en el cual nos vamos a basar en el tema de relojes. Vamos empezando viendo en el tema de relojes lo que va a ser adelantos y atrasos. A ver, primero tener en cuenta que en este tema nos vamos a basar primero en adelantos y atrasos y luego problemas de ángulos y tiempos. Primero, centrándonos en esta parte, ¿qué es lo que podemos tener en cuenta? Que los adelantos y atrasos se basan a través de un registro donde hay un adelanto de manera proporcional a una cantidad de horas, como podemos ver en sus consideraciones. Por ejemplo, la hora real es igual a qué? A la hora marcada menos el adelanto. Es en caso te estén diciendo, por ejemplo, un reloj se adelanta 5 minutos por hora. Ese es un adelanto constante porque cada hora se va a aumentar 5 minutos. Y pasaría lo mismo con el atraso. En el atraso, ¿qué va a pasar? La hora real va a ser igual a la hora marcada menos el retraso, o bueno, más el atraso en este caso. Entonces, ¿cómo se podría expresar de la siguiente manera? O bueno, de manera más textual sería, si el reloj se atrasa, entonces a todo el tiempo del atraso se le debe sumar las 12 horas. Esto solamente se va a dar en caso cuando tú quieras ver, o bueno, cuando el problema te diga que tienes un reloj que está empezando a atrasarse o adelantarse y te pidan dentro de cuánto tiempo va a volver a marcar la hora exacta. Para que ocurra eso, entonces en ese caso, tú tienes que basarte en lo siguiente: tienes que tener en cuenta que todo el tiempo de atraso tenga que sumarte 12 horas o, si no lo quieres ver como 12 horas, 720 minutos, dependiendo de lo que, bueno, de la manera en la cual estés trabajando en este caso. Luego, y de la misma manera sería para el adelanto. Para el adelanto también se le tendría que restar o tendrías que ver que se haya transcurrido, en este caso, las 12 horas también, o sea, 720 minutos. Ahora, entonces, acá viendo algunos ejemplos. A ver. Ahora, de esta manera, viendo algunos ejemplos, podríamos ver en el primer caso, un reloj se atrasa 5 minutos cada hora. Después de cuántas horas va a marcar la hora exacta. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Como les dije, tienen que pasar en este caso 720 minutos para que un reloj ya sea
de atraso o adelanto, vuelva a marcar la hora exacta. Ahora, me están dando la siguiente situación. Este reloj por cada hora se está retrasando 5 minutos, como podemos ver acá. En una hora hay un atraso, claro, de 5 minutos. Entonces, lo que tiene que pasar acá es que tenemos que tratar de darle la forma para que esos 5 minutos de atraso al final se vuelvan 720 minutos. ¿Por qué? Porque con esos 720 minutos yo voy a poder volver a tener la hora exacta. Entonces, esa es una regla de 3 simple. Ahora, en una hora son 5 minutos, entonces, ¿en cuántas horas serán 720 minutos? Aplicas la regla de 3 y en este caso sería que x va a ser igual a 720 entre 5, lo cual me daría como respuesta 144 horas en este caso, muchachos. Ahora, vamos viendo más ejemplos de este tipo para que puedan tener más en cuenta lo que sería esto. A ver, ahora sí enfocándonos en nuestra diapositiva, en este caso, primero, a ver, para admitirlo, listo. Como puedes ver en el problema, ¿qué está pasando? ¿Qué me está diciendo el problema? Me dice lo siguiente, muchachos. Me dice lo siguiente. Un reloj empezó a trazarse 1 minuto por cada hora. Si empieza el martes, a ver, ya está. Ahora te dice, si un reloj empieza a trazarse 1 minuto por cada hora, el siguiente dato viene acá. Si empieza el martes 23 a las 11 horas exactamente, ¿en qué fecha y a qué hora volverá a señalar la misma hora? Primero, debemos tener en cuenta lo siguiente. Por 1 minuto va a haber una hora. Es decir, él se va a trazar por cada hora 1 minuto. Ese es el primer dato. Va a haber un atraso de una hora un atraso de 1 minuto por una hora. Ahora, nos está dando la fecha y en qué momento comienza el atraso exactamente, pero eso lo vamos a usar más que todo para hallar la parte final. En este caso, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta acá? Que tienen que formarse los 720 minutos de atraso, en este caso, para que en esta situación yo pueda hallar dentro de cuánto tiempo voy a tener ahora la hora exacta nuevamente. Entonces, lo siguiente que paso a hacer es, en 12 horas, ¿cuántas X horas habría? ¿O por qué 12 horas? Porque 12 horas serían 720 minutos, pero ahora lo vamos a convertir también. Va a haber un atraso de 1 minuto por una hora. Entonces, si yo deseo un atraso de 720 minutos en general, ¿cuántas horas van a tener que pasar en este caso? Y entonces, en este caso, tendrían que pasar 720 horas, que sería la respuesta de esta regla de 3 simple. Entonces, 700, ahora, volvemos a hacer otra regla de 3, donde vamos a tener que si 24 horas equivale a un día, 720 horas, ¿a cuántos días equipalará? En este caso le he puesto Y días. Entonces, Y va a ser igual a 30 días. Una vez que tengo la cantidad de días, yo tengo que ahora sumar la siguiente fecha. Primero, tengo que tener en cuenta el mes en el cual me encuentro. Me estoy encontrando en el mes de marzo. Marzo tiene 31 días, entonces voy a tener que sumarle primero 8 días hasta llegar al 31 de marzo. Y ahora, lo restante lo voy a considerar en el mes de abril. Por lo cual, mi fecha sería el 22 de abril a las 13 horas. Si te estás preguntando por qué las 13 horas, es porque si te das cuenta, estamos transcurriendo a nivel de días exactos. Es decir, si hubiera sido un día, simplemente en vez del 23 de marzo, hubiera sido el 24 de marzo a la misma hora. ¿Por qué a la misma hora? Porque ha ocurrido un día exactamente. Por ejemplo, ahorita, disculpen, en este momento, si quisiéramos ver la hora, serían las 9. Si yo te digo, la hora dentro de 24 horas va a ser la misma porque está girando totalmente el reloj. 24 horas, está dándote la misma hora. Incluso sería en teoría la misma hora en 12 horas, porque recuerda que un reloj o los relojes se manejan a nivel de cantidades de 12 horas. Por eso en este caso, si es 24 horas, o sea, son 12 horas más. Va a mantenerse en el mismo estrato de hora. En este caso sería 13 horas, muchachos. Ahora, el siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. Acá viene una pequeña variación. ¿Por qué viene una pequeña variación? Porque ahora voy a tener dos relojes a los cuales tener que sincronizarlos. Bueno, o estos se sincronizan a las 18. Donde a partir de ese instante, el primero de los relojes se va a adelantar 15 minutos por hora, mientras que el otro se atrasa 15 minutos cada hora. Entonces, ¿dentro de cuánto tiempo van a marcar la misma hora? Acá tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Vamos planteándolo por relojes. El reloj 1 se va a adelantar
15 minutos por 1 hora. Mientras que el reloj 2 se va a atrasar 15 minutos por 1 hora. Entonces, en este caso, tú lo que tienes que ver es cuánto tiempo se van a ir separando. ¿Cómo explicaríamos esta situación? De la siguiente manera. Primero, tú tienes que ver cuánto es el tiempo que los estás separando realmente. En este caso, como son relojes, que uno se está adelantando y otro se está se está atrasando, lo que tú tienes que hacer en esta situación es sumar sus tiempos. ¿Cuánto sumarían sus tiempos? 30 minutos por 1 hora. Es decir, entre los relojes va a haber una diferencia de 30 minutos por cada 1 hora. ¿Por qué habría una diferencia de 30 minutos por cada hora? Porque si bien uno se adelanta, el otro se atrasa. Y se están atrasando al mismo tiempo, adelantando y atrasando al mismo tiempo. Es decir, la diferencia en 1 hora no va a ser 15 minutos, sino va a ser 30 minutos de la hora real, entre comillas, podríamos decirlo. O va a ser 30 minutos la distancia entre las horas de estos relojes. Ojo, estamos diciendo 30 minutos vendría a ser en este caso la distancia que va a haber entre los minutos de estos dos relojes. Ahora, teniendo en cuenta eso, pasamos a hacer lo siguiente. Ahora, vamos acá a calcular los 720 minutos. ¿En cuántas horas deberían ser? Primero, esos 700 minutos los vamos a trabajar también con regla de 3 simple, dándome que esto tendrá que ocurrir dentro de 24 horas, muchachos. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente para ver dentro de cuánto tiempo sería 24 horas. Nada más en esta situación. Ojo con algunas situaciones que luego vamos a ver donde el tiempo se va a tener que compartir o te pidan la hora exacta en este caso. Ahora, lo siguiente. No, pero este es para la siguiente parte del tema. Ahora sí, el problema 3 y 4 se los voy a dejar como tarea. Ahora vamos a pasar a la relación de ángulo-hora. La relación de ángulo-hora tendremos que tener en cuenta realmente que de alguna otra manera se le puede especificar que puede ser que los minutos es igual a 12 veces la hora. Pero esta es una medida no tan exacta realmente. Por lo cual, para cumplir con el método correcto o el método normal, viene a ser este. ¿Cómo hallas el ángulo que se da entre el minutero y el horario? Ahora estamos pasando a ver la relación de ángulo-hora, por si acaso. Tú vas a hallarlo con la siguiente fórmula. Más menos un medio minutos, más menos 30 horas. Ahora, acá va a haber una situación interesante. Primero, la forma se va a llevar a desarrollar de la siguiente manera. Primero, esta propiedad ocurre con lo siguiente. Si el minutero pasa al horario, ojo, si el minutero pasa al horario, el minutero va a tener el positivo, nada más. Y si eso ocurre, el horario va a tener el negativo. Pero si eso no ocurre, pero si eso no es lo que pasa, como podemos ver en el segundo caso, es decir, en este caso, el horario supera al minutero, el minutero tendría el negativo, ojo, el minutero tendría el negativo y el horario tendría el positivo. Tengamos en cuenta mucho eso. Esta fórmula va a variar dependiendo de si el minutero ha superado el horario o no. Si es que lo ha superado el horario, la parte del minutero va a llevar lo positivo, mientras que la parte del horario llevará lo negativo. Pero si no es así, si el horario, por lo contrario, está superando el minutero, el horario va a llevar lo positivo y el minutero va a llevar lo negativo, pero vamos a explicarlo con un ejemplo en este caso. Ahora sí, volvemos a nuestra diapositiva y vamos con el siguiente caso. ¿Qué ángulo forman las agujas de un reloj en cada caso? A ver, en el primer caso tenemos que ver la hora. Son las 8:40 según ese problema. Dice, las 8:40, ¿qué ángulo se forma? Primero, acá hay una situación que tú tienes que tener en cuenta. Primero, las 8:40. Según tu horario, las 8:40, por ejemplo, marcarían la situación de, por ejemplo, en este caso, en teoría deberían estar igualados. ¿Por qué? Porque las 8 están en la hora del 8. Pero el 40, si tú lo transformas a minutos, o bueno, si tienes en cuenta un reloj, por ejemplo, acá, a ver, esperen. Por ejemplo, si tú ves este tipo de horario acá, las 8 vendrían a ser acá. Vendrían a ser, a ver, esperen para utilizar esto. Las 8 deberían ser acá, por este lado. Las 8, pero 40 también debería simbolizar lo mismo. Si te das cuenta, en teoría deberían estar iguales, pero no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque tú tienes que tener en cuenta que el
horario se está moviendo. El horario se está moviendo para llegar a 9. Entonces, lo realmente que pasaría es que el horario debería estar por acá, mientras que el minutero debería sí estar exactamente acá. Es decir, el horario va a tener una pequeña ventaja. Entonces, en este caso, el horario habría de superar al minutero en esta situación. Y como el horario ha de superar en este caso al minutero, se va a plantear a través de la siguiente manera, muchachos. Primero, vas a tener en cuenta que como en este caso el horario está superando al minutero, va a ser 30H menos 11 medios de M. Por eso, en este caso, el 30H o las horas está llevando lo positivo, mientras que en este caso los minutos están llevando lo negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a reemplazar. Acá lo único que vas a tener que hacer al final es reemplazar los valores. Por ejemplo, acá vendría a ser 30 por 8 y 11 medios por 40. El desarrollo vendría a ser 240 menos 220 y eso saldría 20. Entonces, si te están pidiendo qué ángulo forma, va a formar un ángulo de 20 grados. Esa vendría a ser la respuesta en este problema. El siguiente caso vamos a tener a las 6:36. Ahora, fijémonos en este caso, las 6:36, ¿cómo lo simbolizaríamos en la hora? Sería de la siguiente manera. Por ejemplo, las 6, ojo, las 6:36. Hasta acá, ten en cuenta que este viene a ser el 7. Entonces, por acá, las 36 vendrían a ser acá. Y las 6 vienen a simbolizarse más o menos por este lado. Ojo, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Por qué simbolizo acá el 6 de esta manera? Porque el 6 aún está a la mitad y no está cerca de llegar a ser a las 7. Entonces, no tiene por qué el horario todavía estar muy cerca a la parte del 7. Ahora, ten en cuenta que el 36 se va a simbolizar pasando el cuadrito del 7. Por ejemplo, acá. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 viene a ser 35. Entonces, como me están dando 36, lo supera por un poco. En este caso, ¿cuál es la situación que está ocurriendo? Que en este caso, el minutero, en este caso, el minutero está superando el horario. Y como en este caso, el minutero está superando el horario, se plantearía la fórmula de la manera contraria. En este caso, el minutero va a llevar lo positivo, mientras que las horas llevarían lo negativo. Entonces, recordando un poco, tú tienes que tener en cuenta que tu fórmula se va a basar dependiendo de la posición de los minutos y las horas. Si el horario ha superado al minutero, el horario es positivo y el minutero es negativo. Pero, por lo contrario, en este caso, si el minutero ha superado el horario, el minutero sería lo positivo y el horario sería lo negativo. Y nuevamente, como el anterior, lo que vas a hacer es reemplazar, donde vas a tener 11 medios de 36 menos 30 por 6. Entonces, desarrollándose, me va a quedar como 198 menos 180, lo cual me va a dar 10 y 8. Ahora, en el último caso vamos a tener las 8:16. Obviamente las 8:16 va a tener al horario como parte superior. Entonces, como va a tener como al horario como parte superior en este caso, o bueno, al horario superando al minutero, la fórmula se va a plantear como 30H menos 11 medios de M, porque el horario está superando al minutero, entonces el horario lleva la parte positiva y el minutero, como está o como ha sido superado, va a llevar la parte negativa en este caso. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Ahora, en ese tipo de casos debes tener en cuenta la hora. Mira, la hora no vas a poner 20. Tú vas a poner en este caso 8. ¿Y por qué 8? Porque si tú te das cuenta, un reloj, o nosotros cuando nos basamos en un reloj no tiene 24 horas en un giro. Un reloj en un giro tiene 12 horas, si hablamos del horario en general. Tiene 12 horas. ¿Qué pasa? Que luego vuelve a dar otro giro y ahí simbolizaría las horas de la tarde. Ahora, recuerda acá que tú en este caso tú vas a trabajar solamente con 12 horas. Si son las 20, tú te referirías a las 8 de la noche. De esa manera lo transformarías. Nunca vas a poder reemplazar, por ejemplo, en el horario, ojo, solamente, en el horario nunca vas a colocar 20, en el horario nunca vas a colocar 21 o 19 o 14. Tú tienes que transformarlo a las 2 p.m., 14 serían las 2 p.m., 17 vendrían a ser las 5 p.m. Tú a esa hora la vas a tener que trabajar a una forma de 1, o bueno, a una escala de 0 a 12 en este caso. De esa manera se tendría que trabajar, muchachos. Ahora, desarrollándose en este caso, como les dije, no colocas 20, sino colocarías las 8 p.m. Entonces solamente colocas las 8. Y acá el 16 sí pasa normal. Ojo que el 16, hasta acá lleva hasta 60 minutos, obviamente. Entonces sería 240 menos 88, lo cual me daría de respuesta 152.
2 en esta situación. Otros ejemplos, en este caso, por ejemplo, sería lo siguiente, problemas más textuales, que me dicen, ¿a qué hora exactamente el minutero y el horario forman un ángulo de 70 grados entre las 3 y 4 horas por primera vez? Acá hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder plantear este tipo de problemas. Por ejemplo, la primera que tienes que tener en cuenta es las palabras primera vez, segunda vez. ¿Por qué? Porque por ejemplo, porque un minutero puede formar, o bueno, en una hora se pueden formar ángulos, em, podría decirse que hasta 2 veces como manera general. Por eso, si te dicen por primera vez, es que cuando te dicen primera vez, es que el horario no ha superado al minutero. Pero si te dicen por segunda vez, ahora sí, el minutero ha superado al horario. Ojo que también tienes que tener en cuenta cuestiones como el ángulo que se está formando, porque tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que un reloj tiene 360 grados, lo que quiere decir que si tiene 360 grados, forma 30 grados por hora. A eso iríamos. Ya, pero esa sería una parte que más se va a explicar en la próxima clase, porque la relojes no se va a acabar esta semana. Vamos a tenerlo para otra clase para poder explicar más, un poco más de definiciones y un poco más de parte teórica y algunos datos que se tienen que tener en cuenta antes de desarrollarlo, porque no se maneja un esquema de igual manera para todos los casos. Porque, por ejemplo, acá podemos ver, por primera vez es una situación, pero si te dicen por segunda vez, cambia la forma. Pero para también tener en cuenta, tienes que tener la condición del ángulo y también en qué horas estamos trabajando. Son unas cuantas cosillas o bueno, algunos cuantos parámetros que debemos tener en cuenta para poder desarrollar sin problemas. Pero estamos primero planteándolo de manera general. Bueno, siguiendo con esta parte. Como me estás diciendo por primera vez, yo voy a asumir que las horas no han sido superadas por los minuteros. Ahora, me están dando un ángulo de 70 grados, entonces yo lo voy a plantear de la siguiente manera. Primero, nosotros tendríamos estas dos opciones, pero voy a trabajar con la primera porque estamos hablando de una primera vez. Si me hubieran dicho segunda vez, hubiéramos trabajado con la segunda. Ahora, ya me están dando como dato el ángulo que se está formando. Ojo, el ángulo que se forma es 70 grados. O sea, 70 va a ser igual a 30h menos 11 medios de m. El siguiente dato es que me están dando es la hora. Están entre las 3 y 4. Es decir, ha pasado las 3, pero no llega a las 4. Está entre las 3 y las 4. Obviamente, entonces, ¿de qué hora estamos hablando? De las 3 en sí. Entonces sería 70 por 3, digo, 70 que es igual a 30 por 3, menos 11 medios de m. Entonces, 11 medios de m es igual a 90 menos 70, donde 11m es igual a 40. Y los minutos serían igual a 40 sobre 11. No te preocupes que en muchos de estos casos te van a dar una hora fraccionaria realmente. Incluso cuando hallemos con problemas gráficos, la mayoría de nuestros problemas, e incluso las horas que nos van a pedir mayormente van a ser horas en fracciones, muchachos. Así que no hay problema con que te salga fracción realmente la respuesta en el minutero. En el horario no te puede salir, pero en el minutero sí te puede salir fracción. Ahora, ya. ¿Hay alguna parte más que tengan duda, muchachos? ¿O todo ha quedado comprendido? ¿Alguna cuestión donde tengan dudas o todo está entendido, muchachos? Todo entendido. Todo comprendido entonces. El problema 5 y 6 les va a quedar como tarea a ustedes, por si acaso, ¿ah? No. El 6 nada más. El 5 luego lo explico yo en la próxima clase. El que puede ir avanzando los ejercicios de aplicación, no hay problema. Hay algunos que se pueden desarrollar de manera rápida. La siguiente clase, antes de pasar a lo que va a ser todavía problemas gráficos en sí, vamos a desarrollar la mayoría de estos ejercicios para que tengan en cuenta algunas definiciones y algunos datos que se tienen que tener en cuenta antes de terminar de desarrollar todo el tema, muchachos, o antes de pasar directamente a este tipo de problemas como el 14, que ya son problemas gráficos, y el 15 también, donde tenemos que tener en cuenta uno que otro más datos para poder desarrollarlo, como por qué se le pone alfa, a qué es igual la medida de alfa, cómo graficas, acá hay una fórmula especial para poder desarrollarlo de manera directa. Entonces, para la próxima clase vamos a tratar de acabar ya la parte teórica de relojes para ahora sí centrarnos más que todo en ejercicios. Aunque también vamos a desarrollar los ejercicios de aplicación en la próxima clase, muchachos. Así que el que puede avanzar, avanza. Si estás avanzando y tienes alguna duda con algún problema, puedes ir a avisarme a mi WhatsApp y estoy para ayudarte o explicarte tu duda.
Así que hasta ahí nos quedaríamos por hoy, muchachos. Ha sido un gusto. Cualquier cuestión o cualquier duda, me avisan. Esta clase sí la voy a poder subir a YouTube dentro de un rato. La clase anterior no la pude porque tuve un problema con mi laptop. Así que esta clase de aquí la estoy subiendo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima clase, muchachos.